Estamos cerrando un año bueno. Dios ha sido fiel con su pueblo. Sus promesas han estado firmes en nuestras vidas. Y yo creo que un año bueno se cierra también con sello, con broche de oro. Amén. Antes de ir a la palabra, quiero hacer algo especial. Quiero que usted se levante de su puesto y vaya a cualquier lugar de este salón y salude a una persona y dígale que Dios la ama, que Dios la bendice. Dígale algo de parte de Dios, algo lindo. Hágalo de una vez. Yo también lo voy a hacer. Aleluya. ¿Cómo se sintió saludando a una persona, Mauricio? Bendiciones. Y a su familia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, ya nos saludamos, ya nos abrazamos, ya nos dijimos palabras lindas. Ahora vamos a recoger los espíritus y vamos a oír la palabra del Señor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a oír la palabra que Dios colocó en mi corazón y que también sea la tuya. Una vez hice algo parecido así y dijo la pastora Daisy, dijo, qué recocha, ¿no, pastor? Bien, vamos a recoger los espíritus y vamos a ir a la palabra. ¿Cuántos quieren oír la palabra del Señor? Por favor, su Biblia abierta en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 30 al versículo 34. Marcos, capítulo 4, versículo 30 al 34. Lo tenemos acá en la Reina Valera, 1960. ¿Qué dice la palabra del Señor? Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Cuántos se consideran discípulos del Señor? Entonces, esta palabra es para usted. Porque a la multitud le hablaba en parábolas, pero a sus discípulos les aclaraba todo. Y ese es el propósito de hoy, en esta mañana, poder entender muchas de las cosas y los misterios que están implícitos en la palabra de Dios, para no solamente guardarlos y atesorarlos, sino para ponerlos por obra. Y como la palabra de Dios es espiritual y solo los espirituales la discernimos, vamos a orar, que la oración es poderosa. Cierra tus ojitos por un momento
y ora conmigo. Padre, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, hoy en esta mañana de este final del año 2023 estamos delante de ti, delante de tu palabra. Que nuestros oídos espirituales se abran para oír y entender el propósito con el cual tú has traído esta palabra, y nuestras vidas puedan ser transformadas y podamos seguir caminando en los propósitos eternos tuyos con los cuales tú nos creaste. Diga, abro mi corazón y recibo la palabra. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor por la palabra. Dios en su misericordia y su amor dejó para el ser humano su palabra, y hoy la tenemos escrita, la tenemos en audio, la tenemos en película, la tenemos en todos lados. Nadie puede justificarse de que no se le ha predicado. De pronto habrá naciones donde todavía no han permitido entrar la palabra de Dios. Pero al leer este texto de la parábola de la semilla de mostaza, que también está en Mateo 13, donde hay una colección de parábolas, están todas seguidas, todas las parábolas se relacionan con el reino de los cielos. ¿Con qué se relacionan las parábolas? Con el reino de los cielos. Jesús dijo, ¿a qué compararé? Y él dice, con la semilla de mostaza. ¿Cuál es la particularidad de la semilla de mostaza? Dice que es pequeña, y de pronto algunos la meten en un acrílico transparente y se la cuelgan de llavero. Pero la semilla de mostaza es un ejemplo, es una parábola, no es para llevarla como un fetiche, es para poderla entender y poderla practicar. Y cuando yo logro entender por qué Jesús comparó el reino de los cielos a la semilla de mostaza, y logro entender las particularidades que tiene la semilla de mostaza, y yo lo atesoro en mi corazón, mi vida nunca jamás volverá a ser la misma. Ayer estuvimos despidiendo el año con las zonas 1, 2, 3 y 4, y nuestro pastor nos regaló la palabra, y nos regaló varios testimonios personales de él. Y él, como un hombre que recibió una semilla hace 47 años en Brasil, y él fue transportado de manera sobrenatural a Cúcuta. Y cuando él dice que vino a Cúcuta por espacio más o menos de 1 hora, él dice que en 1 hora estuvo en San Mateo, luego se vinieron a pie con la persona, llegaron hasta Guaymaral a la Casa de la Visión, y que allí les tenían servido café con leche, pan y queso, que son las onces de los cucuteños, queso costeño. Y que cuando él, después de que tuvo esta experiencia y fue recibido, una chica le habló en portugués, vio en la pared un texto que decía Colombia, una tierra feliz, y él se encontró nuevamente orando en su cuarto secreto allá en Brasil. Y él dice, ¿qué pasó conmigo? Porque yo estaba orando y de pronto aparezco en otro lado y me ofrecen esto y esto y esto. Y dice que cuando él se fue a lavar los dientes, encontró residuos de pan y de queso y sabor a café con leche. Y cuando él estaba cuestionando esto, escucha la voz del Señor que le dice, ¿creíste lo de Felipe? Los que no han leído la historia de Felipe, Felipe dice que después de que hizo su tarea de obedecer al Espíritu Santo y predicarle al eunuco, al etíope, y después que lo bautizó y el eunuco salió del agua gozoso, dice que el Espíritu Santo arrebató a Felipe y lo llevó a Azoto, a una población distante 40 kilómetros.
En esa época, decir que usted se trasladaba 40 kilómetros y en el vehículo más rápido sería un caballo. Y 40 kilómetros en un caballo pueden demorarse 1 hora. Sin embargo, el Espíritu Santo lo hizo en segundos. Y cuando el Señor le pregunta, ¿creíste lo de Felipe? Y el Señor le dice, sí. Y él le dice, pues yo soy el mismo. Y lo que tú acabas de experimentar es eso, lo mismo que le pasó a Felipe. Ahora, fíjese cómo un hombre, una familia que viene de Brasil, y se vinieron por su propia cuenta, no tenían los recursos suficientes para venirse en avión. Se vinieron por tierra, por agua, por aire. Se vinieron en lo que pudieron, atravesaron toda la selva amazónica y llegaron hasta Leticia. Y en Leticia ya tuvieron que volar a Bogotá, y en Bogotá fue cuando el Señor le dijo Cúcuta. Y cuando le dijo Cúcuta será una plataforma misionera. Mire todo lo que resulta de la fe de un hombre, de una familia, y de haber entendido los propósitos eternos de su vida. El pastor Satirio podía haberse quedado en Brasil. A la edad que él se vino ya había fundado más de 20 iglesias. Pertenecía a una iglesia de más de 2 millones de personas. Tenía todo un ministerio por delante. Se vino a una tierra de otra lengua, de otras costumbres, obedeciendo la palabra del Señor. Porque él entendió que el que hizo lo sobrenatural con Felipe, también lo hizo con él y lo hará con cada uno de nosotros. Cuando yo entiendo que para Dios no hay nada imposible y que si yo puedo creerlo, para mí tampoco se hace imposible, yo voy para adelante cumpliendo los propósitos de Dios. Y los propósitos de Dios a veces no son los mismos nuestros, y es donde viene la lucha y la pelea. Pero el hecho de estar hoy 31 de diciembre en esta casa, en la iglesia, usted, es porque usted ha entendido que en su vida hay propósitos. Usted pudiera estar en otro lugar, pudiera haber viajado, sin embargo escogió estar en la casa del Señor, porque todo lo que proviene de Dios es bueno. Todo lo que Dios nos da es bueno. Aún las cosas que aparentemente son adversas, en Dios se vuelven a nuestro favor. Cuando yo logro entender esto de la semilla de mostaza, no solamente mi fe es la que cambia, sino que también cambia mi entorno, porque nosotros somos llamados a transformar nuestros entornos. Cuando el pastor Satirio llegó a Cúcuta hace 47, 48 años, Cúcuta era una ciudad de paso para la gente comerciante. Los cucuteños nos conformábamos con ser arrastradores y llevar a los venezolanos a los almacenes de los árabes para que dejaran ahí sus bolívares. Y nos conformábamos con las migajas. Sin embargo, fíjese, cuando después vino la crisis, se cayó el bolívar y todo eso, la ciudad siguió, y ahora todo el comercio y todo lo que hay es de la gente de Cúcuta. Y lo que usted va a ver de aquí en adelante es porque Dios tiene propósitos eternos con Cúcuta y con la iglesia que estableció en esta ciudad. Porque esta parábola de la semilla de mostaza que dice que cuando se siembra, ella crece. La semilla crece y luego que crece se vuelve un árbol. Y luego que se vuelve un árbol dice que da cobijo a las aves y también da sustento, alimento y da la mostaza. ¿A cuánto le gusta un perro caliente con mostaza? Así rico, ¿cierto? De la única manera que yo como mostaza es sobre un perro caliente. Tiene un sabor picantico, a mucha gente no le gusta, pero ella no solamente es el sabor, es lo que implica y para qué el Señor la usó como un método de pedagogía para enseñarnos las verdades del reino de los cielos. Amén. Ahora, también el Señor habló de
semilla de mostaza para hablar de la fe del ser humano. Mire lo que dice Mateo 17:20. Acompáñame por favor a ese texto. Mateo 17:20. Dice, y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Fíjese que el Señor vuelve a usar la semilla de mostaza para hablar de la fe. La fe que está en tu corazón y en el mío está ligada estrechamente con el reino de los cielos. Sin fe no estaríamos acá, porque estaríamos equivocados, estaríamos perdiendo el tiempo. Sin embargo, el Señor dice, si tu fe fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podías darle órdenes a la naturaleza y ella te obedecería. Para nosotros eso puede ser imposible, pero cuando lo creemos y cuando la ejercitamos, ella se vuelve una realidad. El ejemplo más clásico, cuando estaban construyendo la iglesia de San Martín, que queda aquí cerquita nuestro, queda aquí a menos de 1 kilómetro. Nosotros nacimos como un grupo bíblico de la iglesia de San Martín, luego fuimos una unidad de evangelismo y luego fuimos iglesia. Cuando estaban construyendo San Martín, que fue de las primeras iglesias que se construyeron en Cúcuta, era una loma, la subida de las Chiveras, para los que conocen Cúcuta, y dice que llevaron un hermano nuevo y los hermanos veteranos estaban allá tirando pica y pala para poder aplanar el lote porque era una loma, una bajada. Y el hermano, después de 1 hora de estar tirando pica y pala, se fue a lo más alto del terreno y dijo, pero el Señor dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podíamos decirle a este monte, desarráigate y tírate al mar. Y los más viejos, y los paradójicos, los más viejos le decían, sí, venga a tirar pala con nosotros. Dijo, no, yo estoy orando para que el Señor haga algo sobrenatural. ¿Y sabe cómo ocurrió lo sobrenatural? A mediodía, un operador de una motoniveladora iba a almorzar a su casa en la motoniveladora y los vio tirando pica y pala. Y cuando los vio, yo me imagino que el Señor le dijo a ese hombre, le dijo, sáquelos y meta la máquina y apláneles el lugar. Entonces el hombre dijo, quítense de ahí. Y entró con la motoniveladora y en menos de 1 hora les aplanó el lote. ¿Cómo Dios va a responder a la fe suya? Usted no se preocupe por eso. Dios tiene caminos que usted no logra entender, pero son verdad. No se ponga a cuestionar la fe. La fe no se puede racionalizar. La fe es eso, es algo sobrenatural que cuando usted la ejerce, ella hace lo que tiene que hacer. Ahora, ¿pero por qué no ocurren las cosas? Y es el versículo, por vuestra incredulidad. Y aún así, una mujer llevó a su hija, o a su hijo, un hombre llevó a su hijo al Señor, y le dice el Señor, ¿tiene fe? Y él dice, sí, pero ayuda a mi incredulidad. Y aún así, por la poquita fe que él tenía y que fue a Jesús, y aún con su incredulidad, el Señor hizo el milagro. ¿Sabe qué es lo que detiene la mayoría de los milagros? La incredulidad, la duda. Y es donde yo debo aprender a confiar en Dios en las circunstancias más difíciles. Y yo no le estoy hablando porque a mí me contaron, yo he vivido circunstancias donde mi propia vida ha estado al borde y el Señor me ha sostenido porque Él tiene propósitos eternos con mi vida y con la tuya también. Me gastaría toda la mañana contándote todas las circunstancias donde el Señor me ha salvado, me ha guardado, porque el Dios al cual tú y yo servimos y amamos es el mismo que llevó a Felipe de un lado a otro y a nuestro pastor lo trajo desde Brasil aquí. Más de 4.000 kilómetros en segundos. Eso de las películas estas de la galaxia que se transportan, eso es ficción, pero para el Señor eso es una realidad. Pero Él lo hace con propósitos, no por voluntad humana. Amén.
Entonces, la fe genuina de una persona puede crecer a tal punto que muchos otros van a creer, como lo hizo nuestro pastor. La fe genuina tuya hará que tu familia se convierta al Señor. La fe genuina tuya y mía unidas hará que este lugar dentro de poco no quepamos las personas y tengamos que comenzar a construir. Pero debemos entender el propósito con el cual Dios nos sembró en esta casa, porque hay propósitos eternos que no alcanzamos a magnificar. Y cuando yo los entiendo y comienzo a caminar en ellos, el Señor alinea todas las cosas a nuestro favor. La fe no es rígida, la fe es flexible. ¿Qué fue lo que dije? La fe no es rígida, es flexible. Y aunque las cosas parezcan ir mal, al final todo es bonanza. Cuando el Señor estaba en una barca y se quedó dormido y los discípulos lo tuvieron que despertar, Señor, nos ahogamos. Y Él se despertó y reprendió el viento y la tempestad y hubo gran bonanza. Ellos hubieran podido hacer lo mismo. Sin embargo, ellos estaban aprendiendo, así como tú y yo estamos aprendiendo de las lecciones que el Señor nos permite vivir. Ahora, ¿qué debemos entender de la semilla de mostaza? Porque el Señor no la colocó por casualidad, como una parábola para mostrar las verdades del reino de los cielos y de la fe que tú y yo debemos ejercer. Cuando yo entiendo que en ella hay códigos secretos que Dios se tomó el tiempo de declararlo a sus discípulos, es donde yo digo, ay, así es, tan fácil. Como cuando le dan a uno un acertijo y luego de uno matarse la cabeza, le dan la respuesta y dice, claro, ahí estaba, tan fácil. Asimismo, las parábolas, cuando yo las entiendo y las vivo, digo, oiga, tan fácil, pero antes no lo podía entender. Hay varias condiciones que deben cumplirse en la semilla de mostaza, y la primera condición es que debe sembrarse. ¿Qué fue lo que dije? Si usted tiene la semilla en un frasco, muy linda, le pone el rótulo que usted quiera, semilla de mostaza, y le pone el texto, Marcos 4:30 al 34. Qué linda la semilla de mostaza. Pero ¿qué función tiene una semilla en un tarro? Bueno, guardarse para luego ser usada. Para que la semilla de mostaza comience a actuar, debe sembrarse. Debe sembrarse. En Marcos 4:31, quiero que vuelva al texto porque la Biblia es la que nos da la respuesta. En Marcos 4:31, que fue el texto que ya leímos, el Señor dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Toda semilla tiene potencial, usted la tiene en un frasco. Hay un depósito de semillas a nivel mundial. ¿Usted sabía que hay un depósito? Hay entidades que se han tomado el tiempo de guardar semillas de todos los alimentos que hay en la tierra. No me acuerdo exactamente en qué parte está, pero tienen guardadas, ¿dónde? Noruega. Tienen guardadas semillas de todo lo que usted se imagine, de yuca, de papa, de tomate, de chontaduro, de todo hay semillas y las tienen allá guardadas con algún propósito. Pero esas semillas guardadas allá, si no se siembran, nunca se verá el resultado. Así como nuestra fe tiene que ser sembrada en tierra, como la semilla, Jesús fue sembrado en tierra con su muerte y luego cuando Él resucitó fue extraordinario. ¿Sabes? Tenemos que morir a muchas cosas. Tenemos que sembrar, enterrar muchas de las cosas que hasta el día de hoy hemos estado practicando y que son las que no nos han dejado cumplir el propósito de Dios. Debe sembrarse, debe enterrarse,
Pero esto no es obligatorio, yo no puedo obligar a nadie a hacerlo, tiene que ser cada persona entenderlo y poder sembrar. Anoche cantaba una canción el pastor William, guiado por el pastor Satirio. Yo te entrego, yo te doy, te entrego. O sea, cedo todo lo mío para que tú hagas. A veces tenemos que entregar el carácter, tenemos que entregar nuestro orgullo, nuestra prepotencia, nuestra altivez, nuestros títulos, porque en esta iglesia todos somos obreros. Todos somos obreros. Aquí no hay títulos, aquí lo que hay es obreros del reino de los cielos, que así como la semilla de mostaza hay que sembrarla y enterrarla, enterramos nuestro orgullo, nuestra vanagloria, enterramos nuestros títulos para ser usados por Dios donde Él quiera y como Él quiera. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Ahora, para hablar de la siembra, tengo otra parábola del Señor para explicar por qué debe sembrarse la fe y por qué el reino de los cielos el Señor lo compara con la semilla de mostaza. Y en Mateo 13:3, que es el texto paralelo donde están todas las parábolas o algunas de todas las parábolas, Mateo 13:3 al 9. Vaya por favor al texto y acompáñeme en la lectura. ¿Qué dice Mateo 13:3? Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Fíjese, la semilla tiene el potencial, pero debe sembrarse. ¿Qué fue lo que dije? La semilla tiene el potencial, pero debe sembrarse. Cuando permitimos que la palabra de Dios entre a nuestra vida, a nuestro corazón, ella comienza a producir fruto. Y en esta parábola, más adelante el Señor explica a sus discípulos, a la multitud los dejó ahí, pero a sus discípulos les dio la explicación. Vaya por favor a Mateo 13:18. Mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo 13:18. Oí pues vosotros la parábola del sembrador, se las va a explicar como a nosotros en esta hora. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, el maligno y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea que cuando tú vienes a un culto y no entiendes la palabra, ojo, preocúpate porque la palabra es la buena semilla. Si no la entiendes, pregunta, no te distraigas, suelta ese celular, suelta esa tablet, deja de conversar, no te dejes distraer. Porque la palabra que no podamos entender y ella está siendo expuesta, dice que es el maligno el que la arrebata. Ahora mira lo que sigue diciendo. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al instante la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es temporal. Pues cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego se tropieza o se ofende. Hay gente que le vendieron una falsa idea del cristianismo. Venga que Jesucristo le soluciona todos los problemas. Mentiras. Eso no es cierto. Jesucristo me va a dar a mí la fuerza para sobrellevar muchos de los problemas y después voy a poder estar sobre ellos. Pero si alguien viene con la expectativa que al llegar al evangelio se le acabaron los problemas, le vendieron un evangelio equivocado. Esa no es la condición del reino de los cielos. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Si a mí me persiguieron, a ustedes también. Si de mí hablaron mal, de ustedes también van a hablar mal.
Dijo, y los primeros enemigos serán los de su propia casa. Eso lo hemos vivido. Cuando nos convertimos al Señor, una tía muy querida que teníamos ahí en la misma cuadra, fuimos a visitarla. Estaba apenas Eduardito. Y cuando nos vio llegar y ella se enteró que éramos cristianos, lo primero que dijo es, ni crean que le voy a volver a cuidar al niño. Ese fue el saludo. Y nosotros, ¿pero qué le hemos hecho a la tía? Nada. Pero ¿sabe cómo nos la ganamos? Con detalles, con amor. Usted pone a ponerle pelea a todo el que quiera ser enemigo. Mire, los cristianos tenemos enemigos gratuitos por todos lados. En estos días estábamos haciendo un trabajo en La Libertad, estábamos haciendo ahí un techito para donde son los bautizos. Ahora hay un techo, ese techo lo hizo su pastor con unos obreros. Oiga, estábamos ahí encaramados arriba en los andamios y pasó un vendedor de esos que venden venenos y cosas. Y pasó un señor pidiendo, y nosotros arriba encaramados y pidiendo, regálenme algo. Nosotros arriba con palo de sol. Nos quedamos callados, ¿qué le íbamos a dar? Bajarnos desde allá para darle algo. Y entonces el que iba vendiendo comenzó a hablar, ¡ay, eso que hablan de amor y eso que hablan de salvación! ¿Dónde está el amor y dónde está la salvación? Y eso que dicen que van para el cielo. Enemigos gratuitos. Tenemos enemigos gratuitos. Usted no se ponga a pararles pelea. Porque el Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Ahora, estos son los que cuando llega la aflicción han escuchado la palabra y dicen, no, me engañaron, mentiras, allá a esa iglesia yo no vuelvo. Pero miren, sigue diciendo el Señor, allí explicando la parábola. Dice, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Déjeme decirle algo. Dios está interesado en bendecirte y en prosperarte. La miseria y la pobreza no son parte del reino de los cielos. La miseria y la pobreza y la escasez son oprobio. Y Dios no quiere eso para sus hijos. Dios quiere que sus hijos vivamos bien. Pero pasa que la naturaleza humana es cambiante. Y alguien que llegó a la iglesia sin nada y Dios comienza a prosperarlo y a bendecirlo y a adquirir bienes y a adquirir cosas, llega un momento donde su corazón se inclina más hacia las riquezas y las posesiones que hacia el reino de Dios, olvidándose de quién fue quien lo prosperó. Eso no es nuevo y el Señor lo explicó aquí. Dice, ese es el que oye la palabra, la recibe con gozo y camina bien, pero la bendición, en vez de ser mayor bendición, se vuelve lo contrario. Porque el que es bendecido extraordinariamente debía ser el que es más agradecido con Dios. Y sin embargo, a veces se vuelve al revés. Entonces ya el que es bendecido ya comienza a cuestionar a Dios. Un día le dijo un hermano al pastor Pedro Delgado, me encantan los apuntes del pastor Pedro Delgado. Llegó así, en la carramplana, y de pronto Dios comenzó a bendecirlo y prosperarlo. Y entonces un día tenía tanta libertad con el pastor que le dice, pastor, yo creo que estoy como diezmando mucho. Le dijo al pastor Pedro. Y el pastor Pedro le dijo, no es problema, voy a orar para que el Señor lo bendiga menos. Dijo, no, pastor, dejemos ahí. Oiga, la gente no entiende para qué son las riquezas. Las riquezas no son nuestras, ellas son temporales. Dios nos da para que las administremos. Pero hay quienes se creen el cuento que ya son de ellas, mi carro, mi casa. No, nada de eso es nuestro. Dios nos lo da para que lo administremos. Fíjese, la palabra fue sembrada y ella dio fruto. Pero si yo me dejo llevar por los afanes del mundo y las riquezas, voy a perder el año. Porque eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Y en el versículo 23, Mateo 13, 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende y lleva
fruto. Y lleva a 1%, otro a 60 y otro a 30 por 1. 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. La semilla de mostaza es eso, productividad. El reino de los cielos es productividad. Nunca regresa vacía la palabra de Dios. La idea es que la atesoremos, la entendamos y demos fruto. Porque ¿de qué sirve llenarnos de palabra y no ponerla por obra? Yo recuerdo cuando el pastor Jaime nos daba clases de discipulado a nosotros, nos ponía dos muñequitos. Un muñequito con un corazón grandotote y una cabeza chiquitica. Y nos ponía otro muñequito con una cabeza grandotota y un corazón chiquitico. Y entonces decía, mire, los dos son extremos opuestos. Hay que haber un equilibrio entre mente y corazón. Tiene que haber un equilibrio. El reino de los cielos está por encima de cualquier interés humano. Cuando yo no lo entiendo y coloco por encima del reino de los cielos cualquier otro interés, Dios me suelta. Porque aunque la semilla, ella va a dar fruto porque tiene en el ADN la multiplicación y la fructificación, yo debo entender para qué es. Amén. No te dejes robar la palabra que oyes, atesórala en tu corazón y ponla por obra. No te la dejes robar, no te dejes confundir. No te desanimes cuando vengan los problemas, atesora las promesas y espera la respuesta. Problemas vendrán, pero cuando ellos vengan, tú tienes una reserva de promesas para cada problema. No te dejes engañar por las riquezas y los afanes del mundo que ellos pasan, pero el reino de los cielos permanece para siempre, lo mismo que la palabra del Señor. ¿Cuántos lo creen? Sé buena tierra, atesora la palabra de Dios y vive por ella. Eso es lo que Dios espera cuando nosotros nos exponemos a una palabra como esta que estamos recibiendo. Una segunda característica de la semilla de mostaza, que puede ser pisoteada y resiste. ¿Qué fue lo que dije? La semilla de mostaza puede ser pisoteada, pero ella resiste. Esto habla de la condición humana, cuando nosotros entendemos el reino de Dios y viene la aflicción. Ahora, ¿cuál es el ejemplo más explícito de ser pisoteado por causa de la palabra de Dios? Jesús. Mira lo que dice Isaías 53, 2 y 3. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Déjeme decirle algo que usted debe entender, pero sin desanimarse. Si Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Emmanuel, el Dios con nosotros, fue humillado, fue despreciado, a nosotros probablemente nos hagan lo mismo. Pero eso no tiene que ser razón para desanimarnos. Porque el que nos ha llamado se ha comprometido a sostenernos. Todo aquel que confíe en Dios no será defraudado. Todo el que deposite su confianza en Dios, por eso esta palabra de la fe, de la semilla de mostaza, todo el que la atesore no será avergonzado. Jesús nos dio el mayor ejemplo, como la semilla que fue pisoteada y que cayó en tierra. Aún lo mataron, lo juzgaron injustamente, pero la muerte no podía detener al autor de la vida. Y al tercer día resucitó y vive por los siglos de los siglos.
¿Y sabes qué es lo más importante de la resurrección de Jesús? Que Él son las primicias para ti y para mí. Aunque yo muera, si he creído en Él, viviré para siempre con Él. Las promesas de Dios son eternas. Ahora, mientras estemos en este mundo, aún viviendo la palabra, podemos ser pisoteados. Muchos de nosotros hemos sido pisoteados, menospreciados. A Jesús le dijeron, ¿y puede salir algo bueno de Galilea? Allá de esos cargabultos puede salir algo bueno. Puede salir algo bueno de Atalaya, allá de la calle ancha, de los tirapiedra. Pues sí. Para Dios no hay nada imposible. Algo bueno puede salir allá del lugar de donde tú eres. Y ese algo bueno eres tú. Eres tú, eres tú, eres tú. Así te hayan menospreciado, así te hayan pisoteado. Dios te llamó. Y si Dios te llamó, los propósitos eternos de tu vida se cumplirán. Y la semilla de mostaza la pueden pisotear, pero no pierde su ADN. Luego que si la pisotean tan duro, la entierran y ella crece y da fruto. ¡Aleluya! Cuando te estén pisoteando tan fuerte, da gloria a Dios. Porque con un poquito más de fuerza esa semilla va a ser enterrada y va a dar fruto de benignidad, de bondad, de paz, de amor. Pero si soy como el que sufre la aflicción y me retiro, como en la parábola del sembrador, pierdo el año. Y como parte del reino de los cielos, yo debo entender que puede venir persecución sobre la tierra. ¿Sabes? El Señor nos dijo, nos ha hablado en los ayunos, que va a venir un tiempo difícil para la tierra, pero que los que hemos creído y confiado en Él, Él nos va a guardar. Y yo lo creo, y eso no me desanima, que las noticias afuera sean lo que sean. A mí no me importan las noticias de afuera, el que tiene el control del universo nos dijo que Él nos sostendrá. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Ahora, mira, Pablo también entendió esto de la semilla de mostaza que resiste el pisoteo y lo escribió en Filipenses 2:5 en adelante. Acompáñame a este texto. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación, dice aquí en mi Biblia, el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Sabes qué viene después de la humillación, después del pisoteo? Si lo resistimos correctamente, viene la exaltación. Si resistimos la crítica, la humillación y el pisoteo, y no nos dejamos que nuestro corazón se llene de resentimiento, sino que por el contrario decimos como el Señor, Señor, perdónanos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva, cuando lo estaban apedreando, él dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y le decía a Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las mismas palabras que el Señor pronunció en la cruz. La humillación no nos sepulta, al contrario, nos catapulta a la exaltación de Dios si la soportamos correctamente. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, una tercera característica de la semilla de mostaza es que crece muy rápido, se convierte en un árbol fuerte. Dijimos que primero debe ser sembrada. Segundo,
resiste el pisoteo. Y ella, luego que toca tierra, que es sembrada, crece rápidamente. Recuerde que la parábola es una comparación del reino de los cielos. ¿Sabes cuántas iglesias del centro cristiano hay en el mundo en este momento? Muchísimas. Voy a decirte un dato de Cúcuta. Cúcuta y la frontera, hay 38 congregaciones en solo Cúcuta. En el departamento, prácticamente en cada municipio hay una iglesia del centro cristiano. Es más, hay municipios donde hay 2, por ejemplo en Ocaña hay 2, en Aguachica, en todo el Cesar hay iglesias del centro cristiano. En Venezuela hay más de 100 iglesias, al punto que crearon una asociación de iglesias del centro cristiano. En Ecuador hay 3 iglesias del centro cristiano. En Kalimpón, en la India, allá en los Himalayas, hay iglesias. ¿Por qué te digo esto? Ahora hay iglesia en Mozambique, África Oriental, me toca África Oriental. Allá en Mozambique hay iglesia del centro cristiano. ¿Sabes cómo ocurre esto? Porque la semilla que fue sembrada es la misma semilla de que habla la palabra de Dios. Crece rápidamente y se convierte en un árbol fuerte. Cuando el Señor le dijo al pastor Satirio que Cúcuta sería una plataforma misionera, el Señor estaba hablando de lo que Él ya tenía proyectado para el mundo a través de una ciudad por la que nadie daba nada como Cúcuta. Cúcuta era considerada menos que nada por los políticos. Aquí eran elegidos y se iban a Bogotá a hacer allá sus cosas y nunca se acordaban de hacer algo bueno por Cúcuta. Tenemos ya senadora del reino de los cielos, la doctora Lorena Ríos. Ahora tenemos un concejal. En Bucaramanga el alcalde es un pastor. Nos hablaba el pastor Satirio anoche, que el gobernador de Santander, que no es cristiano, pidió hablar con el pastor Satirio y le dijo, pastor, qué tristeza que sea tan corto el tiempo. Como media hora estuvo con el gobernador, dijo, él hubiera podido estar con políticos, con senadores, pero él pidió hablar con el pastor Satirio. ¿Sabe por qué? Porque la gente afuera ve y entiende el poder de la palabra y de la semilla que ha sido sembrada. ¡Aleluya! Marcos 4:32, para dejarte un icono allí, un hito, una marca de la palabra de Dios en lo que te acabo de decir, que la semilla de mostaza crece muy rápido y se convierte en un árbol fuerte. Marcos 4:32 dice, pero después de sembrado, o sea que hay que sembrarlo, crece y se hace la más grande de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de manera que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. El ADN del reino de los cielos es crecimiento. ¿Qué fue lo que dije? El ADN del reino de los cielos es crecimiento. Toda obra del reino de los cielos está llamada a crecer y a multiplicarse. Si una obra no crece o está estancada, hay algo que evaluar. Y allí es donde viene la palabra a cuestionar. Ahora, aquí dice que la semilla después de sembrada se vuelve un árbol. Las hortalizas generalmente son pequeñas, pero ella sobrepasa, es decir, la semilla de mostaza sembrada sobrepasa toda expectativa humana. Nadie podía creer que de Cúcuta pudieran salir iglesias para todo el mundo. Y no que en Cúcuta no hubiera iglesias cristianas, las había, pero no tenían la visión y el ADN que Dios le dio a nuestro pastor José Satirio. La visión que Dios le ha dado, mire, una visión tan amplia, muchos no la entienden y muchas veces cuestionan. Cuando usted oiga hablar mal del pastor Satirio y usted no entienda, usted dígale a la persona que está hablando mal. De pronto usted no entiende, por eso usted está hablando mal, pero nuestro pastor tiene una visión más amplia que usted ni yo alcanzamos a comprender. A nosotros se nos ha criticado por todo. Yo recuerdo cuando en Puerto Seguro, Libertadores,
Pastor Satirio colocó unas mesas de pool. ¿Cuántos fueron a jugar pool allá? Ya fuimos a jugar pool y había mesas de ping-pong. ¿Sabe qué dijeron las otras iglesias? ¡Ah! Ese pastor mundano dice que mesas de pool. ¿Por qué? Porque la mesa de pool no es mala. Lo que pasa es que se ha usado incorrectamente. Usted ve un pool y ¿qué es lo que hay en un pool? Borrachos. Generalmente los ladrones o las bandas se reúnen en los pools. Pero allí era un sitio exclusivo para la familia cristiana. No había nada de malo en jugar pool. Es más, nosotros jugamos pool. Mi esposa juega pool y juega muy bien. Ahora que fuimos a Chinácota nos dio una tanda a Juan David y a mí. Nos tandió. ¿Sabe? No, lo malo no es eso, es el concepto que la gente tiene. Y eso es lo que ha traído el pastor Satirio, una nueva visión del reino de los cielos. Mira, la gente a veces se invita a un supervea o se invita a una reunión como la de ayer y no van. Perdóname, te perdiste de una palabra extraordinaria. Yo tomé nota de toda la palabra. Hay gente afuera que daría cualquier cosa por escuchar o estar presente en una predicación del pastor Satirio, pero no lo han entendido, no lo aprecian, pero yo sé que tú que estás aquí lo vas a entender y lo vas a apreciar, porque lo que yo te estoy transmitiendo yo lo he recibido de parte de Él como una visión del reino de los cielos para transmitírtela a ti. Y tú eres parte de ese árbol que creció de la semilla de mostaza, pero estamos llamados a extendernos más. Ese video que viste de la iglesia que ya proyectamos, mira, ahí ese video tiene algo sobrenatural. Eso lo hizo un arquitecto, el hijo de Francisco Gamboa, se llama igual, Francisco Gamboa. Cuando ni siquiera estaba estudiando arquitectura, el Señor le dijo a Faride que su hijo iba a hacer los planos de construcción de la iglesia y su hijo ni siquiera se había matriculado en la universidad. Faride recibió esa palabra y la guardó. Y cuando el hijo se graduó y trabajó afuera y él aprendió a manejar un programa de diseño y Dios le colocó en el corazón hacer los planos, y cuando él trajo los planos y me los entregó, la hermana Faride lloraba y me dijo, el Señor sí me dijo que mi hijo iba a hacer los planos. ¿Cómo sabía el Señor de los planos? Y sabes, eso que tú viste ahí lo vamos a ver, porque el reino de los cielos tiene crecimiento. No nos vamos a conformar con llenar este salón, lo vamos a llenar 3 veces o 2 veces un domingo cuando ya no quepamos a construir. Pero no me preguntes de cuándo vamos a construir si no invitas a nadie a la iglesia. Cuando a mí me preguntan, pastor, ¿y cuándo vamos a construir? Le dije, cuando este salón esté a reventar y tengamos que hacer 2 y 3 cultos o más cultos. Esa es la respuesta, porque estamos llamados a crecer. Ahora, el ADN del reino de los cielos es crecimiento, pero si no hay crecimiento, hay que cuestionarse, porque ¿quién es el más interesado en que no crezca el reino de los cielos? ¿Quién es? El enemigo, el adversario. Él es el más interesado en que no crezca el reino de los cielos. Como iglesia, nosotros tenemos equipos de trabajo. Todos somos obreros. Hay un equipo que viene los sábados a ayunar. Hay un equipo que viene cada mañana a las 4:30 de la mañana. Allí está Ángel y un equipo orando desde las 4:30 a las 6 de la mañana, y a las 6 se conectan con el devocional de los pinos. O sea, no nos perdemos de nada. Los viernes hay culto de nuestros muchachos y después viene una vigilia. Y hay actividades para todo. Los niños tienen su actividad, hay danzarinas ahora, gloria a Dios por las danzarinas. Los martes hay intercesión, en la mañana ayuno y en la tarde hay intercesión. O sea, hay un equipo de obreros que han entendido que la pelea es peleando. El enemigo del crecimiento de la iglesia tiene nombre, se llama Satanás. Él no quiere que la iglesia crezca, porque cada alma que le arrebatamos es una menos del reino de las tinieblas. Ahora, como iglesia debemos identificar los entes espirituales que traen improductividad. Yo solamente voy a nombrarlos porque después tocaría hablar una predicación de cada uno de ellos.
para que tú ores y reprendas estos espíritus. Los espíritus, los entes espirituales que no permiten el crecimiento en la iglesia o que la retrasan, espíritu de tibieza espiritual. Después te explico. Espíritu de religiosidad o de fariseísmo, espíritu de hechicería. ¿Tú sabías que hay altares en las tinieblas levantados para que las iglesias no crezcan? Tú tienes la autoridad para destruir esos altares y echarlos por tierra en el nombre de Jesucristo. Espíritu de Absalón, ¿sabes qué es ese espíritu? Es un espíritu que quiere gobernar a la iglesia y que arma gobiernos paralelos, diferentes a los de la visión que Dios ha colocado. Y están dentro de las iglesias y están identificados. Espíritu de Absalón, de división, de gobiernos paralelos, de iglesias paralelas, como si hubiera varias iglesias dentro de una iglesia. Y espíritu de Jezabel, que es un espíritu de manipulación. Todos estos espíritus inmundos son de parte de las tinieblas que quieren impedir el crecimiento. Tú y yo tenemos las herramientas y las armas para combatirlos. Esa es la buena noticia, que aunque el enemigo está interesado en detener la obra, nosotros como obreros tenemos las armas para combatirlo. Pablo dijo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, no son las personas. Las personas son usadas por el enemigo para traer división, para traer contienda, para traer pleito. Son usados de pronto por los espíritus inmundos que nombramos para traer malestar, mal ambiente. Pero nosotros tenemos las herramientas para combatirlo. Ellos son solamente víctimas. Pero luego que sean libres, que se le abran los ojos, van a poder entender y hacer parte del crecimiento de la iglesia. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Y una cuarta característica de la semilla de mostaza es que el grano de mostaza no es híbrido, no se mezcla con otra semilla. ¿Qué fue lo que dije? No es híbrido, no se mezcla con otra semilla. Tú has escuchado de injertos, ¿cierto? La vid se puede injertar, tú puedes mezclar una cepa de vid con otra de uva. Puedes injertar naranjas. Puedes injertar cualquier planta. La mostaza no se deja injertar. ¿Sabías eso? La mostaza no se deja injertar, no es híbrido, no se mezcla con ninguna otra semilla ni de ella misma. Mira lo que dice Mateo 13:4. Mateo 13:4. Y cuando sembrada parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Cuando la palabra de Dios es oída, pero no entendida, el enemigo la arrebata. Yo quiero que tú hoy, cuando salgas de aquí, entiendas y pongas por obra la palabra del Señor. La semilla de mostaza no se deja mezclar con absolutamente nada. Esto habla de una fe pura y genuina. ¿Por qué te digo estas cosas? Porque tenemos tanta información en el internet que en cualquier momento tenemos acceso a cualquier locura que a alguien se le ocurre, le coloca un texto bíblico, la malinterpreta y la gente queda dudando. Oiga, entonces ¿cómo es? Porque el enemigo, su estrategia principal es poner a dudar. En el Edén, le dijo a Eva, con que Dios les dijo que no comieran de ninguna fruta. ¿Fue eso lo que Dios dijo? ¿Qué fue lo que Dios dijo? Que no comieran de una en particular, pero Él sembró duda. Y Eva quiso defender a Dios. Escúchame, Dios no necesita que nadie lo defienda. ¿Tú sabías eso? Dios no necesita que nadie lo defienda. El enemigo sembró duda. Entonces Eva, queriendo defender a Dios, dijo, no, el Señor solamente nos dijo que no comiéramos de este árbol
porque el día que comiéramos de él nos íbamos a morir. Y Satanás se ríe, ja, 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 ja. Mentira, no se van a morir. Hagan la prueba y verá que no se mueren. Y Eva le creyó, porque la puso a dudar, y comió. Y dijo, ay, no me morí. Entonces le creyó a Satanás y le dio a comer también a Adán. La estrategia del enemigo es poner a dudar. ¿Sabes cómo funciona al día de hoy eso? En el internet hay cualquier cantidad de teología barata y toman textos de la Biblia, los tuercen para querer hacerlos decir lo que la Biblia no dice. Y a veces a mí me llaman, pastor, deme su opinión de esto, y yo tengo que, cuando tengo el tiempo, calarme a veces hasta 1 hora de una predicación de por ahí a alguien bien desconocido para poderle dar respuesta a un hermano o una hermana. Se meten a buscar cualquier cantidad de basura y después quieren que uno se las filtre. Perdónenme, mis hermanos, perdónenme, discúlpenme, pero si usted ha oído una palabra buena, usted no tiene nada que buscar afuera. Lea la Biblia y pídale al Espíritu Santo que se la enseñe. Y si tiene duda, métase en oración y pídale al Señor como hago yo. ¿Tú crees que esta palabra la escuché en internet o fui a otro lado? Fui de rodillas y le dije, Señor, regálame la palabra con que despidamos este año para comenzar un nuevo año en victoria. Pero si tú no oras y te metes a consumir cualquier palabra que encuentras en internet, pues te vas a indigestar y vas a tener que necesitar ayuda. No estoy diciendo que no escuches a otros predicadores, pero selecciónalos. Mira, aquí hemos tenido personas que de buena fe han sido invitadas por hermanos de la iglesia, pero con una doctrina sacada de los cabellos, y me han parado allá en la puerta de la iglesia a cuestionarme lo que yo he predicado. Yo, gracias a Dios, nací con mi familia en esta iglesia. Nacimos como nuevas personas, como nuevas criaturas acá en el centro cristiano, y la doctrina que nosotros sabemos y practicamos es la doctrina que Dios le ha dado a nuestro pastor, y es una doctrina sana. De pronto la gente cuestiona porque no entiende, pero si tú no entiendes, ve a la oración y pídele al Señor que te regale, que te revele. Y si definitivamente no tiene respuesta, bueno, ahí sí búscame y con todo gusto te doy respuesta. Pero hay gente que está de aquí para allá, es más, los ve uno en otras iglesias, de gente que abiertamente salió en desobediencia, y los ve uno en esas iglesias y después vienen a preguntarme a mí. Entonces, eso a uno también como pastor le lastima, le enoja. Pero aún así, Dios no me llamó para estar maltratando a nadie, pero la semilla de mostaza no se deja mezclar con ninguna otra. La palabra de Dios es pura y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y no se deja mezclar con ninguna otra cosa. Mira, en el mundo ha habido un movimiento que se llama el sincretismo. ¿Sabes lo que es el sincretismo? Sincretismo es una mezcla de religiones. A alguien se le ocurrió, dijo, bueno, los árabes tienen un Dios. ¿Cómo se llama el Dios de los árabes? Alá. ¿Cómo se llama el Dios de los judíos? Yahvé, Jehová. ¿Qué es el Dios nuestro? Jehová, Yahvé. O sea, el cristianismo, los árabes y los judíos compartimos algo, porque los árabes son descendientes de Abraham. Entonces a alguien se le ocurrió que se podía hacer una iglesia abrahámica, una iglesia donde se unían los musulmanes, los judíos y los cristianos. Esto es lo que se llama sincretismo. La palabra de Dios no se deja mezclar con nada. La semilla de mostaza no se deja mezclar con nada. Y tenemos que decir, aunque a la gente no le guste, que la palabra de Dios que nosotros manejamos es la verdad. A la gente no le gusta que uno le diga que la palabra de Dios es la verdad. Voy a darte un ejemplo bíblico de cómo se puede
malinterpretar la palabra, de querer mezclarla con lo que no es y hacerla decir lo que no quiere decir ella. Y de eso hay muchísimo, pero voy a darte solamente un ejemplo. Te leí Mateo 13:4, ahora quiero leerte Mateo 13:32. Mira lo que dice Mateo 13:32. Dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, mas cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, tal que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. Y Mateo 13:4 dice, y cuando sembrada parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Son dos parábolas diferentes, la parábola del sembrador y la parábola de la semilla de mostaza. Ahora, mira cómo gente malintencionada tuerce la palabra y la quiere hacer decir lo que no quiere. En Mateo 13:4 habla de aves. Vuelve a Mateo 13:4, ¿qué dice? Y cuando sembrada parte de la semilla cayó junto al camino, vieron las aves y la comieron. Y en Mateo 13:32 habla de aves del cielo. En la parábola de la semilla de mostaza habla de aves del cielo que cobijan bajo el árbol que ha crecido. Entonces los malintencionados dicen que esas aves del cielo que comen las semillas son entes de Satanás. Es correcto, porque el Señor cuando explica dice que la semilla que cayó junto al camino, vienen las aves y se la comen, y esos son entes de las tinieblas que arrebatan la palabra para que no fructifique. Pero cuando habla de aves del cielo, que ya es más particular, más específico, no es lo mismo decir aves. Si yo te digo aves, ¿en qué piensas? Aves, avestruces, turpiales, palomas, aves. Es más, hay aves que no vuelan. Las gallinas no vuelan, o es de vuelo corto. Pero cuando dice aves del cielo, habla de aves que vuelan. O sea que ya hay una especificación. Ahora, los malintencionados, ¿qué es lo que dicen de esta palabra? Que la semilla de mostaza que creció y que las aves del cielo son entes de Satanás, y que es la iglesia corrupta de este tiempo. Escúchame. Están tildando a toda la iglesia de corrupta y que las aves del cielo cobijan bajo ella. Hay una terrible mala intención en acusar a la iglesia de corrupción. Ahora, que ha habido corrupción, la ha habido. Que puede haber corrupción, la hay, pero no es lo general, es particular. Puedes haber escuchado de un pastor que cometió cualquier cantidad de pecados y cosas indebidas. Puede haberse dado. Pero eso no significa que todos los pastores seamos pecadores y corruptos como ese pastor. Mira, Dios me ha dado a mí un privilegio, y es callarle la boca a los que hablan mal de los pastores. Porque como yo, en mi trabajo, yo no me vivo identificando como pastor, y gloria a Dios, aleluya, y varón de Dios, mi vocabulario es normal. Entonces, en alguna charla hablan mal de los pastores, entonces, que los pastores son ladrones, entonces yo le digo, ¿usted cree eso? Yo sí, entonces le muestro mis manos, estas manos, se las muestro, mire, aquí tengo un machucón, y por acá tiene otro que ya la uña me creció. Le digo, le muestro mis manos, ¿estas manos son de ladrones? No, de trabajadores. Le dije, pues yo soy pastor. Ay, discúlpeme, no todos. Le dije, eso era lo que yo quería que usted dijera, no todos los pastores son ladrones. Dios me ha dado un privilegio, y con las personas que he tenido posibilidad de interactuar, soy correcto, me toca esforzarme porque está de por medio del testimonio. Imagínense que yo haga un trabajo y que quede mal, ¿y qué van a decir? Todos los pastores son ladrones incumplidos y hacen malos trabajos. Entonces Dios me ha dado el privilegio de trabajar con excelencia, porque he entendido que soy luz donde quiera que vaya. Y que yo no vivo defendiéndome de los que hablan mal de mí o de mi familia, ¿sabes? Yo tengo quien me defienda. Pero al que tengo la posibilidad de mostrarle una realidad diferente, se la muestro. La semilla de mostaza, la fe que tú has recibido, porque de eso se trata. El reino al cual has sido introducido es un reino que no tiene contaminación.
Ahora, cuando las personas dicen que en el árbol de mostaza las aves del cielo son entes de Satanás, están atribuyéndole a Dios algo malo. Y Dios nunca nos daría nada malo a nosotros. Mira lo que dice un texto más adelante. Dice Mateo 7:11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le pidan? Y en el versículo de Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Escúchame bien, alguien que malintencionadamente tuerce la palabra para hacerla decir lo que no es, está pecando, porque está atribuyéndole a Dios cosas malas, y de Dios nunca recibiremos nada malo. Porque las cosas que no entendemos, que vienen empacadas en un paquete de adversidad, cuando comenzamos a destaparlas, por dentro encontramos grande bendición. Mira, Dios nos ha bendecido a nosotros tan extraordinariamente. ¿Sabe cuándo lo ha hecho? Cuando hemos estado en las situaciones más precarias. Cuando ya se acabaron todos los recursos, todas las expectativas, Dios nos ha sorprendido con los regalos más extraordinarios. Ese es el Dios tuyo y el Dios mío. Pero si en el momento de la prueba comienzas a renegar y a maldecir, pierdes el año. Porque la prueba significa eso, hasta que no la pases, no sigues al siguiente nivel. Y si te quedas renegando, si te quedas murmurando en la prueba y maldiciendo en la prueba, Dios retrasa la prueba hasta que tú bendigas en el momento de la aflicción. Por eso Pablo dijo, da gracias a Dios en todo. ¿Y qué es todo? Lo bueno y lo malo. Porque si viene de parte de Dios, así tú no lo entiendas, ello se volverá a tu favor. Colócate en pie, por favor, colócate en pie. Yo quiero que tú comiences el 2024 con una fe renovada. Y yo sé que es el propósito de Dios también. Para Dios no hay nada imposible, como para ti tampoco puede haber nada imposible. Nunca des por perdido nada. Haz como los futbolistas. No se me olvida a este jugador de fútbol colombiano de apellido Ángel. Juan Pablo Ángel. Le mandaron una pelota por el lado derecho y ya la pelota iba a salir y él se estiró y no la dejó salir. Y desde ahí disparó a la portería y hizo un gol olímpico. Escúchame, nunca des por perdido nada, así las condiciones que te muestran sean adversas. Porque con Dios nunca se pierde, siempre se gana. Y tú estás en el reino de los cielos y tú haces parte de esa semilla de mostaza que ha sido sembrada y va a dar fruto, vas a fructificar. Año 2024, año de la fructificación, año de la fructificación, fruto bueno, fruto apacible, fruto de paz para ti, para tu casa, fruto de salud y de bienestar contra todo pronóstico médico. ¿Lo puedes creer? Levanta tus manitas al cielo. Padre, gracias, porque hemos oído tu palabra y ella es verdad y contiene las verdades más extraordinarias y la única que podamos recibir con confianza. Porque tú nunca nos darías nada malo a tus hijos, los que hemos creído y confiado en ti. Padre, permite que esta palabra que ha sido predicada quede atesorada en el corazón de tus hijos y de tus hijas y de aquellos que a través de los medios la están viendo y la verán posteriormente para edificación de sus vidas. Espíritu Santo de Dios, toca ahora el corazón que ha venido atribulado y trae paz.
trae la convicción de que ha venido al lugar correcto, a recibir la palabra correcta y la respuesta correcta. Permite que esa palabra sea sembrada en tu corazón. No la dejes solamente en tu mente. Atesórala en tu corazón. Al llegar a tu casa, vuélvela a leer, repasa los textos, recuerda Marcos capítulo 4, Mateo capítulo 13, donde están las parábolas, reléelas, vuélvelas a leer, porque todas ellas hablan de la realidad que tú comenzarás a vivir en este 2024. Estás cerrando un año bueno. Estás cerrando un año donde el Señor te ha guardado los 365 días del año. Y para el año 2024 te va a regalar un día más. 366 años de bendición vas a poder experimentar de las manos del Señor. Puede que hayas sido pisoteado, humillado, que hayas sido maltratado, pero has resistido como la semilla de mostaza. Y si estás aquí, es porque esa semilla dará el fruto. Por cuanto has soportado la humillación, el Señor te exaltará y premiará tu humildad. Pero que de tu corazón salgan palabras de bendición, no salga amargura ni resentimiento, sino salgan palabras de bendición. Estás llamado y llamada a crecer rápidamente. El Señor acorta los tiempos, porque lo que viene es grande para esta congregación. Y el Señor acorta los tiempos. Si no te has bautizado, aligera los pasos, bautízate si ya lo hiciste, haz el discipulado 2 y si ya lo hiciste, matricúlate en escuela de liderazgo, en el seminario bíblico, crece rápidamente, porque el Señor necesita obreros y tú haces parte de ese ejército de obreros que Él dijo que levantaría de esta casa. No dejes que el enemigo te robe la palabra, ni que la contamine con otras cosas. Cuando tengas dudas, acude al Espíritu Santo de Dios, que es el regalo más extraordinario que nos ha dejado Dios, Él mismo morando en nuestro interior, el Dios morando dentro de ti. Si tienes alguna duda, si tienes alguna necesidad, tienes al Espíritu Santo de Dios que te ayuda, que te enseña. ¿Qué cosas necesitas saber que Dios no conozca? Yo quiero que cantes esta canción conmigo. Yo no sé cómo me va a salir porque yo no soy cantante, pero si sale del corazón saldrá bien, ¿cierto? Hasta los niños la cantan, Alejo. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¡Épale! Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso dice el Señor. Tú le dirías a ese problema, muévete, muévete. Tú le dirías a ese problema, muévete, muévete. Y el problema se moverá, se moverá, se moverá. Y el problema se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza,
Eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso dice el Señor, tú le dirías a esa enfermedad, sécate, sécate, y la enfermedad se secará, se secará, se secará, y la enfermedad se secará, se secará. ¡Aleluya! ¿Lo puedes creer? Entonces, cuando tengas un problema, canta, adora a Dios y muéstrale al enemigo que ya está vencido. Levanta tus manitas al cielo. Padre, gracias por este pueblo victorioso. Hoy, Señor, al despedir el año, queremos hacerlo compartiendo alimentos, compartiendo fiambres, compartiendo con coinonía lo que tú has colocado en nuestro corazón. Por eso, Señor, permite que antes de que nosotros salgamos, el Espíritu Santo tenga cabida en nuestro corazón y esta palabra predicada sea atesorada en él y podamos vivir por ella y ponerla en práctica para gloria y alabanza de tu nombre. Amén, amén. Mire, al salir usted va a encontrar